el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buena tarde tengan todas y todos. Estoy muy contento y feliz que nos acompañen en otro día más de Mesa de Diálogo. Este es su programa donde hablamos principalmente de temas de interés para la prevención. Y como cada lunes, miércoles y viernes estamos trayendo a estas páginas de PAIMEF Tabasco para informarnos un poco más sobre diversos temas que yo sé que pueden ser de su interés. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo actividades para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, consolidando acciones para este objetivo en común. Así como también recordarles que si alguna mujer sufre violencia, no duden en comunicarse en la línea Mujeres Seguras. 9933 16 68 13 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Para dar inicio, me gustaría presentar al grupo de panelistas o a la pareja de panelistas que tenemos el día de hoy. Primero que todo, agradeciendo por su presencia en esta mesa de diálogo, ya que ellas van a ser las que nos van a brindar un poco más de conocimiento en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Quiero presentar a mi lado izquierdo a la psicóloga Yesenia Mendoza Cortázar. Psicóloga, un gusto tenerla el día de hoy aquí. Hola, buenas tardes, gracias. Excelente. Y a mi lado derecho a la licenciada Fanny Lisbeth López Fuentes. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias. Excelente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Sabemos que dentro de nuestro país, si no por hablar de nuestro estado, la violencia es una problemática que año con año se ha intentado luchar. Tristemente, los índices que estamos observando son muy volátiles y a veces suben y a veces bajan, pero jamás podemos llegar a esa meta, y no porque no lo estemos intentando, para eso estamos el día de hoy aquí, pero sí porque a veces la desinformación, a veces la falta de acceso a la educación pueden ser fundamentales para que la violencia crezca. Es por eso que el día de hoy queremos hablar sobre un tema tan importante como lo es el ciclo de la violencia, o como muchos también lo pueden conocer como el círculo de la violencia. Ya para eso tenemos a la psicóloga y a la licenciada que nos van a explicar un poco más a fondo. Recordemos que la violencia no es un juego, la violencia no es una actividad de recreación, la violencia es una problemática que se debe eliminar desde la raíz. Y todo esto se hace a base de información, buscando la prevención para evitar que las nuevas generaciones no cometan nuestros mismos errores. Psicóloga, licenciada, muchas gracias. Me gustaría iniciar con esta pregunta, que creo que es la base y la más tranquila. Es, ¿qué es el ciclo de violencia? Para eso me dirijo a la psicóloga Yesenia. Psicóloga Yesenia, ¿qué podíamos conceptuar como ciclo de violencia? Bueno, primero que nada, el ciclo de la violencia fue desarrollado por una psicóloga que es de Norteamérica, se llama Leonore Walker. Este es un modelo que explica la complejidad de la violencia. Y en las parejas, más que nada, el abuso es repetitivo y muy peligroso. Claro. Entonces, más adelante te voy a explicar a detalle cuáles son las bases. Pero en sí, para eso fue creado el ciclo de la violencia. Para dar a detalle cómo se va evolucionando la violencia
no solamente en las parejas, sino también en diferentes ámbitos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se da en la pareja. Es importante reconocer que este tipo de modelos de actividades o de teorías que se lanzan son principalmente para la prevención y atención. Quiero pensar que antes de que se hiciera este ciclo, sí se conocía quizás un sistema que se podía seguir en la violencia, pero gracias a este ciclo lo podemos ejemplificar de mucho mejor manera y explicar de una manera más sencilla para que todas y todos podamos entender la importancia que tiene de conocer estos temas y principalmente también de entender cómo funciona. Porque cuando entendemos cómo funciona la violencia, podemos poner de nuestra parte para intentar evitarla, para intentar disminuirla o para pararla. Es importante conocer el inicio de este tipo de acontecimientos para así poder entender hasta dónde puede llegar y en qué parte debemos de nosotros intervenir, que siempre va a ser en el momento exacto en donde lo reconozcamos. Pero para eso me gustaría preguntarle a la licenciada Fanny, ¿cuáles son aquellas señales que podríamos decir, platicar, comentar, que nos ayuden a localizar este tipo de problemáticas? Bueno, hay muchas señales, pero creo que siempre es importante mencionarlas para que cada uno de nosotros y nosotras podamos identificarlo si en algún momento estamos pasando por alguna situación, como es el ciclo de la violencia. Una de las primeras es cuando, en este caso, tu pareja ignora o incluso disminuye tus sentimientos, ¿no? ¿Cuántas ocasiones nos ha pasado que hacen de menos tu sentir y pues no te dejan expresarte al 100%? También las humillaciones, el chantaje, te aísla incluso en ocasiones de los familiares, de tus amigos, ya no te deja salir con tus amigas. Eso es uno de los puntos importantes. Te amenaza, sufres amenazas, incluso no nada más hacia ti mismo, puede amenazar incluso a tus familiares. Ese es uno de los, ahora sí que de los puntitos rojos que debemos de ir viendo en cualquier situación, en pareja o en cualquier ámbito. Podemos ir detectando todos esos puntos. Te grita, los gritos, que si bien sabemos ya ahorita entra dentro de la violencia psicológica. Entonces, y a veces ya nada más no te grita en casa, puede ser que en ocasiones ya te grita en público, y pues creo que es donde uno ya se siente mal. O sea, todos esos puntitos debemos de ir, estar alertas para que pues no iniciemos con este ciclo que en muchas ocasiones es muy difícil lograr salir de este círculo, como su nombre bien lo dice. La mayoría de ocasiones, muchas gracias, licenciada, la mayoría de ocasiones pensamos que cuando observamos a alguien que está viviendo este tipo de situaciones, es fácil, ¿no? Es, ¿por qué no te saliste antes? ¿Por qué si te dabas cuenta que te hacía lo que te hacía, por qué seguiste con él, ¿no? Desde nuestra perspectiva quizás individualista, en donde no hemos tenido relaciones tóxicas, o quizás sí, pero venimos de, no sé, una soltería, siempre pasa, ¿no? Que a veces esos comentarios están de más, porque no conocemos el contexto de lo que pasa a la otra persona. La violencia, tristemente, evoluciona como evoluciona la sociedad, y quizás antes podíamos ver la violencia como un golpe, como un grito, y podía ser identificado fácilmente, pero actualmente con el ciclo de la violencia se va escabullendo poco a poco y va teniendo cierto margen de manipulación emocional, sentimental, que puede aportar a que estas personas no sean fácil, no tengan esa decisión fácil de separarse. En este momento me gustaría entonces entrar, no sé cuál es primero, el modelo o las fases, para entrar principalmente al ciclo de la violencia. No sé quién quiere iniciar. El modelo. Entonces, licenciada Fanny, regreso con usted y le pregunto, ¿cuál es el modelo que se maneja en el ciclo de la violencia? Bueno, creo que conocemos el modelo. Este consta de 3 fases. La primera fase es la acumulación de la tensión. Esa es la primera fase. La segunda es la explosión violenta, y la tercera la conocemos como lo que es la luna de miel. Siempre estos puntos van de forma ascendente. Si bien es muy difícil poder salir del ciclo de la violencia, entonces cada vez que este círculo empieza nuevamente, cada vez las agresiones o los insultos son más fuertes.
Entonces, es de mucha importancia conocer cada punto y poder saber en qué momento nosotros podemos salir de ese punto. Es de mucha importancia, claro, porque es cuando el agresor también aísla a las mujeres de la situación, de su familia, y es ahí donde nosotros podemos entrar y podemos buscar ayuda más que nada. Uno de los ciclos de la violencia es de mucha importancia, ya que estos 3 factores van en aumento. Nunca disminuye, sino todo lo contrario, claro, aumenta. Es como usted lo comentaba, a veces cuando este ciclo completa, por así decirlo, la vuelta, ya la siguiente ocasión se vuelve mucho más fuerte todos aquellos sentimientos. Y no hablo de buenos sentimientos, sino si al inicio solo te empujaba, te pellizcaba, puede que a la siguiente vuelta ya sean empujones más fuertes, ya sean quizás palmaditas, ya sean quizás, ¿cómo le podríamos decir? Pequeñas lesiones que quizás no avancen tanto a moretones, pero lentamente, si seguimos avanzando dentro de este círculo, en un futuro podría empezar ya una violencia mucho más agresiva, en donde te pueda golpear el rostro, en donde te pueda golpear el abdomen, donde ya no sean solo gritos, sino insultos y muchas cosas más, ¿no? Poniéndolo desde la perspectiva y ejemplo, lo que quiero decir es que aunque el ciclo se repita y sea el mismo, la violencia se va sumando un poco más, ¿no? Entonces se va haciendo mucho más agresivo y mucho más difícil la salida por el hecho de que tenemos la fase de la luna de miel. Y para eso me gustaría entrar con la psicóloga Yesenia, quien nos va a explicar un poco más a fondo cuáles son estas 3 fases, cómo funcionan, cómo se dividen. Le doy el uso de la voz. Ok, la primera es la acumulación de tensión. Esta es la primera fase y la más difícil de identificar, claro, en las víctimas, porque el agresor usa lo que es la violencia psicológica, claro, humillaciones, te grita, te compara con otras mujeres, infidelidades, todo eso va en la primera fase. Aquí la mujer a veces quiere decir, bueno, yo tengo la culpa, yo lo provoqué. Una se empieza a victimizar, ¿no? Y es también donde caemos en el error. Ella se culpa de lo que el agresor le hace a ella. ¿Por qué? Porque ella está en esta idea de que él no es así. Claro. Porque quizás, y es lo que pasa siempre en las relaciones, no me van a dejar mentir, cuando uno se enamora, cuando uno conoce a una nueva persona, no conoce verdaderamente a esa persona, conoce lo que la otra persona quiere que uno conozca. Ay, es que es muy romántico, ay, es que me lleva a detalles, ay, es que me saca al cine, me saca al parque, me lleva a ver lo que yo quiero, me da lo que yo necesito, y está bien, uh-huh, es el gusto, el amor romántico que podríamos llamar de cierta manera. Pero cuando pasa el tiempo y la relación se vuelve más formal, ambas personas van sacando verdaderamente sus verdaderas expectativas, ¿no? Así. Y a veces alguien que puede ser romántico, cuando ya pasa el tiempo, puede tornarse, no quiero decir violento, pero quizás un poco más frío, un poco más distante, y no porque antes no fuera así, sino porque cuando uno se enamora, tiende a dar más. Pero cuando llega esa estabilidad emocional en donde ya no existe el enamoramiento, sino ya empieza algo más formal, todo cae. Y no significa que esté mala la relación, solo significa que ahí vamos a verdaderamente conocer qué tipo de persona y cómo se relaciona con nosotros, ¿no? La dejo continuar, una disculpa. Así es, y con todo esto de las humillaciones, como usted decía, o sea, ella al ver que, bueno, si es que él me trataba bien, ¿por qué de pronto cambió? Claro. Justifica el hecho de que está siendo violentada. Entonces las víctimas no comprenden la situación. Esa es la primera fase, que es muy difícil de identificar. Sí, a veces uno se puede culpar diciendo, es que si él cambió fue por lo que yo hice, así ¿no? Así es que yo tengo la culpa. Yo quizás no le estoy poniendo tanta atención como merece. Así es. Puede ser. Y la segunda es la explosión violenta. Claro. Es donde ya con las irritaciones, los insultos, llega esta parte de violentar físicamente. Claro. Entonces, a veces los mismos agresores curan a las víctimas. Ya como les golpearon, las lastimaron físicamente, alguna herida, ellos las... Y eso es pasar a la siguiente fase, ¿no? Esta es la segunda, okay, es la explosión violenta. Okay. O sea, ya cuando... La primera solo era violencia psicológica.
te agrede verbalmente, con groserías. Quizás haya agresiones, pero no de ámbito físico, no. sino de que te tira algo, se muestra violencia. Infidelidades también podrían ser. Todas. Todo lo psicológico es la primera fase. Okay. La segunda ya es la explosión. O sea, ya... Dirigido a lo físico. Exactamente. Tanto psicológico como físico. Claro, Ahí claro. ya se usan las dos igual. En ocasiones igual, pues el agresor lleva a la víctima al hospital y dice que es un accidente. Uy. Entonces, eso suele pasar mucho también. Claro. Entonces, viene la que es la tercera fase, la luna de miel. Aquí es la fase de reconciliación, donde él promete, no lo voy a volver a hacer, no sé qué me pasó, estaba yo enojado, tú tienes la culpa, tú me provocaste, Estaba cansado. todo para, o sea, a la víctima, ella es la culpable. Claro. Y él es el inocente. Claro. Entonces esa es la tercera fase, la luna de miel. La víctima vuelve a caer en esta misma situación, en el mismo ciclo, pero lamentablemente después de tantas veces de repetir el ciclo de la violencia, este agresor ya no va a usar la luna de miel. Claro. Ahora solamente va a estar en la primera y segunda. O también podría no usar la tensión y pasar de luna de miel directamente a la explosión, ¿no? Así es. O sea, va dependiendo de cómo evoluciona el círculo, dependiendo cuánto tiempo se siga manteniendo ese tipo de relación. Así es, y también, lamentablemente, como dice la compañera, esto se va haciendo más y más grave, la agresión física. La importancia de reconocer este tipo de problemáticas y hablar de este tipo de temas es fundamental, ya que tristemente dentro de nuestra sociedad pueden existir aquellas individuos, aquellas mujeres que aunque viven este tipo de violencia, siguen esperanzadas a que la persona o el agresor cambie, ¿no? Lo hemos hablado mucho y quizás suene hasta repetitivo y cansado y lo sentimos, pero es que es algo que hemos visto que pasa y hemos visto que sigue sucediendo, que a veces una mujer sigue con el mismo individuo pensando que este va a cambiar, pensando que va a mejorar, pensando que la siguiente vez no va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando es la fase de luna de miel, todo se compone, se arregla, entre comillas, la trata bien, la trata bonito, la trata como antes a veces se dice, ¿no? Le lleva flores, le lleva comida, no va a volver a pasar, le promete cosas, ay, no va a volver a pasar, te lo juro. Esto fue un accidente, es que no supe qué pasó conmigo, me molesté. Quizás la pueda hasta victimizar más, es que tú hiciste algo que no me gustaba, no me gusta que te vistas de esa manera, no me gusta que salgas con estas personas, eso que haces no me gusta, si ya no lo haces te juro que no me pongo así. Y cuando menos nos demos cuenta, ya ese círculo se está volviendo a iniciar. Y recordar, como decía la psicóloga Yesenia, estos círculos pueden modificarse, y no modificarse para bien. A veces podemos estar en la etapa de tensión, en la etapa de explosión y en la etapa de luna de miel, y de repente de la luna de miel pasa directamente a la explosión, después luna de miel y explosión, porque ya esa acumulación de tensión ya no aparecería dentro de este círculo por el tiempo que se ha estando manteniendo esta relación. Y eso ha generado que el agresor a veces piense, bueno, si no me va a dejar nunca, aunque la golpee, pues sigo haciendo este círculo, ¿no? Y también, como usted mencionó, y igual a veces, tristemente, puede desaparecer esa fase de la luna de miel y pasar directamente de la tensión o de la acumulación a la explosión. Y otra vez, cuando ya está bien, otra vez a la acumulación y a la explosión. Espera un ratito, acumulación y tensión. Y eso, tristemente, se va volviendo una problemática mucho más grave. Porque no solo es entender que la víctima se encuentra en un lugar en donde no merece estar y en donde está siendo tratada de la peor manera, sino que nos va demostrando que este tipo de actitudes se pueden pasar a las siguientes generaciones, y esa es una problemática ya que va abarcando mucho más que solo el círculo de la violencia. Entender que si en dado caso tienen hijos, en dado caso tienen niñas, crecer viendo este tipo de problemáticas, ¿qué les mostraría, no? Bueno, que así tiene que ser un hombre, que así tiene que ser una mujer, ¿no? Y eso es ahí donde inicia la problemática, donde todo inicia es desde las bases de la familia. Sí, es por eso que me gustaría preguntar sobre los factores que influyen, licenciada, pero antes quizás voy a hacer una pausa, un momentito, y regresar con la psicóloga Yesenia, y desde su perspectiva, vamos a dejar un lado un poquito el tema del ciclo de la violencia, desde su perspectiva,
¿qué podríamos decir que influye en un agresor para que se comporte? ¿Son problemas de infancia, traumas que ha tenido? Desde su perspectiva psicológica, ¿qué cree que ha generado que este tipo de individuos se sigan comportando de esa manera y no cambien? ¿Cree que puede existir una deconstrucción masculina en un futuro, en dado caso de que lleve ciertas terapias, o va más allá de lo patológico? Bueno, de mi experiencia, Claro, desde su experiencia. Yo considero que, como lo acabas de comentar tú, nosotros aprendemos de acuerdo a lo que vivimos en nuestra familia. Yo digo, en el entorno. Claro. Un hombre, si es agresor, es porque lo vivió en casa, y lamentablemente hay niños que ya son adultos y repiten lo mismo que en casa. Claro. Claro, no voy a decir que todos, porque ciertamente hay seres humanos, digamos, que dicen, ok, viví esto en casa, pero yo no lo quiero repetir. Claro, he visto cómo se lo pasó a mi mamá de mal, Exactamente. mi papá de mal, mejor no lo repito, voy a seguir otra línea. Pero inconscientemente, yo digo, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, no voy a ser infiel, no le voy a pegar a mi esposa cuando yo me case. Pero inconscientemente el hombre lo hace. Claro. Porque lo vivió. Claro. Es una conducta que él vio por años. Y sí, a veces es muy difícil cambiar. Digamos que, bueno, vas a terapia, pero no nada más vas a ir un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque eso lo viviste por años. Claro, a veces pensamos que ir al psicólogo es solo 3, 4 sesiones. Exactamente. Y ya. Es un tipo de ciclo que puede durar hasta años, ¿no? Sí, mucho tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que lo aprendiste desde pequeño y no lo vas a dejar, digamos así, o lo vas a modificar de hoy para mañana. Claro. Esto es un proceso. Claro. Pero sí. de que sí se puede. Todo con una Todo, buena perseverancia y exactamente. buscando siempre ser mejor. Psicóloga, licenciada, me gustaría seguir hablando sobre los factores, pero tenemos que ir a un corte rapidito para poner un poco de promocionales del instituto. Así que por el momento, nosotros vamos a seguir un poco charlando tras cámaras, ponernos de acuerdo de que sigue, y de esta manera hago la invitación de que siga con nosotros. Les recuerdo nada más que la línea Mujeres Seguras está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 99 33 16 68 13 es la línea Mujeres Seguras. Nosotros vamos a un corte y ahorita regresamos con más de Mesa de Diálogo. Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación
que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de vuelta otra vez aquí en Mesa de Diálogo. Agradecemos su presencia y que siga con nosotros a través de las redes sociales de PAIMEF Tabasco. El día de hoy, por si acaba de llegar, por si apenas nos está sintonizando, estamos hablando sobre el tema ciclo de la violencia, qué es y cómo salir de él, con el apoyo de la psicóloga Yesenia Mendoza Cortázar y la licenciada Fanny Lisbeth López Fuentes. De esta manera estábamos hablando, antes de ir a este pequeño, muy breve corte, sobre la importancia que tiene reconocer este tipo de violencia y este tipo de información para así buscar principalmente la prevención y poder, de cierta manera, evitarla o detenerla. El ciclo de la violencia se compone de tres partes esenciales, que son la acumulación de tensión, la explosión y el ciclo de la luna de miel. El ciclo de la violencia a veces suele ser subestimado. El hecho de que este tipo de situaciones parezcan sencillas y a veces muchas personas pueden pensar que es fácil salir de esto, pero es todo lo contrario. Es un ciclo que se ha mantenido y se sigue manteniendo actualmente en nuestra sociedad. Principalmente podríamos hablar en parejas, más sin embargo puede expresarse también en otro tipo de relaciones, por la fácil manipulación que puede existir por parte del agresor hacia la víctima. Muchas veces nos hemos preguntado por qué esta persona, por qué fulanita o fulanito no sale de esa relación si la están lastimando, si la están atacando. Al principio puede ser psicológicamente, después puede ser físicamente. Y la verdad de las cosas es que se suele atrapar a la víctima no solo de manera psicológica manipulándolo, sino puede también existir otras maneras. La salida de este ciclo de violencia se puede muchas veces complicar, y también ayunado al hecho de que a veces las víctimas no se expresan de este tipo de situaciones, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, porque a veces, como diría la frase, no es más fácil, bueno, lo ideal es lavar la ropa sucia en casa, y por eso mismo a veces cuando uno sale prefiere callar, ¿no? Ya veremos por qué callan, no se me desesperen. Regresando con el tema principal, ya dando una pequeña introducción, por si se acaba de unir con nosotros, quiero preguntarle a la licenciada Fanny, que nos ha estado acompañando, sobre qué factores influyen principalmente para que este ciclo de violencia se continúe desarrollando. Okay. Bueno, ya hablamos de las señales, que creo que son los foquitos rojos cuando estamos en alguna situación, y los factores que influyen más que nada a veces puede ser también el carácter, el temperamento de la persona, ¿no?
pero creo que conforme va pasando el tiempo y creo que ya estamos en una pues nueva generación, creo que podemos ir moldeándonos, moldear nuestro carácter, si bien hay temperamentos fuertes, si bien hay temperamentos pues más suaves, pero siempre y cuando saber moldear el temperamento, cuando son algunas personas de temperamento fuerte, esto no es no lo excusa de ser violento o de iniciar una situación en pareja pues que sea grave, ¿no? Claro. Así es, y entonces es uno de los puntos que vemos como factores en este círculo de la violencia de lo que estamos hablando, incluso la familia, a veces más cuando nos toca las mamás, en este caso de los hombres, ¿no? Que a veces dice, tienes que mandar a tu mujer a hacer esto. Esta parte influye muchísimo. Ha tocado un tema muy interesante. No sé si tenía algunos más. No, gracias, perdón por interrumpir, respeto. El hecho de que el machismo, ¿no? Así También es. cómo influye en este tipo de situaciones. Recordemos que el machismo es una ideología que se ha hecho, hasta cierto punto, se ha culturalizado, si podemos inventar palabras, ¿no? El hecho de que ya sea parte de nuestra cultura y que actualmente, como usted lo mencionó, quizás las nuevas generaciones hagan el cambio y con ello nosotros, el empezar a enseñar la igualdad de género, la perspectiva de género, lo importante que estos temas son para la sociedad y para crecer juntos, pero el machismo se ha mantenido todavía arraigado en las antiguas generaciones, ¿no? Yo quiero, digo, no podemos irnos tan lejos, hace ciento y tantos años, hace 108, 110 años fue lo que conocemos como la revolución, cuando caudillos eran llevados a la pelea por mérito de su hombría, ¿no? Y yo recuerdo que he tenido familiares ya mucho más mayores, ¿no? Mis abuelitas y mis abuelitos, no todos, y también he conocido a adultos ya en la tercera edad que se han mantenido esos rasgos, y me sorprende observar cuando son las mismas mujeres las que incitan a este tipo de situaciones, ¿no? No quiero decir que sea malo, solo son antiguas generaciones y como diría la frase también, o sea, a perro viejo no le puedes enseñar trucos nuevos. A veces uno se casa con ese tipo de ideas, ya lleva toda su vida viviendo con esa ideología, que es complicado hacer ese cambio. No digo que sea imposible, pero hay muchas personas que te dicen, ¿tú qué me vas a enseñar, joven? Yo llevo viviendo tantos años, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a mí que ya tengo tanto kilometraje? Y ese tipo de situaciones genera que a veces lleguemos a ciertas casas y nos digan, oye, hijita, ¿y por qué no le sirves a tu novio? Y a veces uno queda como de, no, yo me puedo servir solo, señora, no se preocupe, yo soy autosuficiente, como ella puede ser libre. No, en esta casa ella tiene que obedecer, y entonces es ahí donde también son factores que pueden ir influyendo poco a poco. ¿Qué iba a decirnos, psicóloga? Esta parte que tú comentas es muy cierta. Actualmente todavía la igualdad entre el hombre y la mujer, pues la verdad no está al 100%. Claro. Pero esto pasa porque va de educación, generación en generación. Claro. Y como dices tú, lamentablemente hay ya personas adultas que les explicas tu pensar, tu sentimiento, la forma en que tú ves las cosas, ¿no? Tu perspectiva. Pero estas personas están súper arraigadas a la educación, a sus valores de años, y se respeta, ¿verdad? Pero sí, ciertamente es muy difícil cambiar, y mucho más en tu familia, esta parte de, no, mira, o sea, yo puedo no me puedo casar, un ejemplo, ¿no? Porque la verdad que ahorita actualmente las mujeres, algunas no se quieren casar, no quieren tener hijos. ¿Y qué te dicen en casa? ¿Te vas a quedar sola? ¿Quién te va a cuidar? O sea, ellas están preocupadas porque alguien esté contigo, porque si tú te quedas sola, ¿qué va a pasar contigo? Claro. Entonces, esta parte ellos no las pueden quitar de la noche a la mañana, y tampoco nosotros podemos meterles nuestras ideas, ¿no? Claro, y no es porque estas personas, digamos, una mujer se quede sola, sino el hecho de que ellos viven en un concepto en donde tienes que tener un hombre para ser considerada una mujer, ¿no? Una familia. Una familia para, exactamente. Alguien que te acompañe. Alguien que te acompañe. Tener Porque hijos. tú sola no puedes estar. Claro, y es ahí donde iniciamos con ese cambio, ¿no? Que a veces ese tipo de mentalidades tienen que mejorar. Yo ya vi Barbie, me gustó mucho, sí, muy buena película. Habla un poco de eso, nos da chispazos sobre la importancia de la independencia femenina. Y también influye
en esto, en el ciclo de la violencia. Claro, también influye en el ciclo de la Todo violencia. esto influye muchísimo. Solo quería presumirlo, la verdad. Ah, ok. No le voy a mentir. Hablando, ¿hay algunos otros factores Así que es. podríamos continuar con este tema? También los factores como la sociedad, ¿no? Uh, ¿Qué tal? Como les mencionaba, y hay generaciones que, pues, por decirlo así, estamos actualizadas, ya sabemos cómo manejar estas situaciones, pero hay sociedades que lo manejan, están ahora sí que en tiempos atrás, ¿no? Claro. Donde el hombre es el que domina, entonces también donde el hombre no... Para que la mujer obedezca o algo, no puede, o sea, entablar una comunicación. Para que sea el hombre de la casa, tiene que levantar la voz, claro. tiene que ser, o sea, hablar quizás con groserías, Claro. o sea, para que él se sienta como el hombre de la casa, ¿no? Claro. Este es otro punto, pues, de mucha importancia, incluso que sea la autoridad ante los hijos, ante la esposa, y también, pues, la no información. Creo que es de vital importancia, creo que para eso hacemos estas mesas de diálogos y en estas plataformas donde la mayoría de las personas, pues todo el mundo ahorita está en las redes sociales, y pues qué mejor de esta manera, ¿no? Que podamos darle la información y que ellos y todas y todos podamos entender y lograr salir o quitar quizás ese círculo de la violencia. Cuesta mucho trabajo, ciertamente, claro. Es muy difícil, pero siempre y cuando poder reeducarnos. Reeducar a nuestros hijos, a nuestras hijas, creo que es de vital importancia para que esto se vaya cortando, para que esto ya no continúe y nuestras nuevas generaciones pues puedan estar en un ambiente agradable, en una familia tranquila, evitando los ciclos de la violencia, los tipos de la violencia, y creo que todos estos puntos son de vital importancia, conocerlos, aprenderlos y poder estar informados para que pues no vivamos estas situaciones, porque vivir una situación de violencia para las mujeres nos ha tocado por experiencia, pues es algo lamentable, es algo claro. feo para ellas. Entonces, el hecho de poder compartirles y decirles todas los puntos o los foquitos rojos que podemos ir identificando a lo largo de nuestra vida para no caer en esto, ¿no? Para no caer en este ciclo, para no caer en violencia, es de mucha importancia. Claro que sí. En el entendimiento de que a veces pensamos que este tipo de situaciones, de complicaciones, se pueden dar por la familia, pero ya sabemos que no siempre es por eso. Digo, en la mayoría de ocasiones sí, pero a veces también el con quién nos juntamos y qué ideologías manejan es fundamental para ver qué rumbo tomar. Si nos juntamos con personas, hablando, bueno, yo hablando específicamente de los hombres, ¿no? Si nos juntamos con personas que manejan una ideología machista, antifeminista, de esa ideología donde el hombre es primero que la mujer, puede que se nos vaya pegando poco a poco ese tipo de pensamiento, y en cuanto menos lo pensemos ya vamos a estar aplicando ciertos tipos de violencia psicológica hacia las mujeres, principalmente. ¿Por qué? Porque la sociedad me fue moldando de cierta manera. Siempre hemos pensado que la familia, y es la verdad también, es la base de la sociedad, pero también el entorno en donde se desarrollan estos tipos de individuos desde pequeños, las niñas y los niños, va a afectar plenamente el cómo son o el cómo se expresan cuando ya son adultos. Así que es importante también generar conciencia en la sociedad para crear espacios seguros, no solo seguros hablando de seguridad, ¿no? Sino seguros en el aspecto de perspectiva de género, seguros en el aspecto de que este tipo de situaciones de violencia, que podríamos decir violencia en el ámbito privado, porque ya es como cuestión de parejas y no de violencia como asalto, sino este tipo de violencia que a veces se esconde mucho mejor, sea erradicada de una mejor manera. Y eso es a base de la educación y el respeto. Psicóloga Yesenia, preguntarle, ¿cómo podemos salir de este tipo de problemáticas? Lo más idóneo sería, hablando del ciclo de violencia, claro. Lo más idóneo sería romper el ciclo en la luna de miel, en la reconciliación. Claro. Y sobre todo teniendo, lo que dijo mi compañera, la información adecuada, porque hay muchas mujeres que todavía en la actualidad desconocen qué es la violencia, Claro. qué pasa en casa. O sea, sí, estoy siendo agredida, pero yo no sé si de verdad es violencia o qué tipo de violencia me están haciendo o qué pasa conmigo, ¿no? Identificar más que nada si estoy viviendo violencia, qué tipo, a dónde acudir. Claro. O sea, desde
esta reconciliación, hacer conciencia más que nada, ¿no? Esta parte de a dónde acudir, qué puedo hacer, y no dejarse llevar. Lamentablemente a veces la misma familia te dice, bueno, pues te está dando un plato de comida y tienes que aguantar. Claro. ¿No? Ya, o sea, sí, pasa muchas veces, a veces en donde ya te ponen cierta presión por generar parte de un convenio entre pareja. Así es. Entonces, tristemente pasa mucho en las ocasiones en donde las mujeres se subyugan económicamente, y no porque lo deseen, sino porque ahí existe un poco también de violencia patrimonial y económica, ¿no? Así es. El hecho de que no vas a hacer las cosas que quieres a menos que yo te dé permiso o que te dé dinero para que lo hagas. Y es ahí donde empieza la violencia, porque se vuelve más complicado la salida de esta cuando una mujer no puede encontrar su propia independencia. Y sobre todo, perdón, Sí, sobre claro. todo cuando la misma familia te, en vez de, o sea, bueno, sabes que esto está mal. Claro. O sea, ellos te están agrediendo, te están lastimando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Qué hay que hacer, no? A ir a tal institución, ir a tal lugar, mira que te están haciendo esto. Y lamentablemente a veces la familia te dice, bueno, te está dando un plato de comida, o sea, sí, te trata así, pero Te da esto, te da esto y esto. Entonces, pues está bien. A otros ni siquiera lo dan. A veces pasa también mucho en las, podríamos decir, en los apartados o estratos sociales en donde existe mucha desigualdad. Sí. Y eso genera que una mujer sea capaz, que no debería, de soportar violencia por el hecho de, como usted lo mencionó, tener cosas que quizás antes no tuvo. Y también eso es parte fundamental del ciclo de violencia y que evita que ellas sea muy difícil salir de ahí, ¿no? Así es. Porque viven en una ideología en donde si se van, ¿qué va a ser de ellas, no? ¿Qué van a hacer? Hijos. Y de sus hijos, si es que tienen hijos, porque cuando se tienen hijos con el agresor, se vuelve mucho más complicado. Difícil, sí. Excelente. ¿Cómo podemos evitar el ciclo de la violencia, psicóloga? Más que nada, educando a nuestros hijos en esta parte de qué es la violencia, Claro. que no tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces, igual si tengo adolescentes, reeducarlos. Si yo no sabía, pero en este momento lo sé, ¿saben qué? Hablar con ellos, sentarlos y decirle, bueno, pasa esto, ¿qué es violencia? ¿Qué puedo evitar? Claro. Convivir con ellos sanamente. La comunicación sobre todo, tanto de pareja como de la familia. Poner acuerdos, poner límites, son parte fundamental, ¿no? De evitar el ciclo de la violencia y sobre todo la violencia en la familia. Claro. El ciclo de violencia es una problemática que, aunque se ha tratado mucho, es a veces no visible, por el hecho de que cada quien en su casa manda, existe algo llamado privacidad, y eso ha generado que a veces las personas que llegan a ser agresores o las personas que llegan a ser víctimas prefieren guardar el silencio y no mencionar este tipo de situaciones. Quisiera preguntarles, ¿por qué este tipo de víctimas callan ante este tipo de problemáticas que puede que lentamente vayan acrecentando y puede llegar hasta, queremos o no, al feminicidio, ¿no? Bueno, algunas víctimas callan por miedo al agresor, Claro. por las amenazas de si dices algo te voy a hacer tal cosa. Claro. Esa es una de las principales. Y también por la vergüenza que ellas sienten, qué va a decir los demás, que por qué no lo dejé cuando ellos me dijeron que me insultaba, pero pues yo decía que, pues, que me trataba bien, Claro. aunque a veces a ratitos me decía cuando no. Por vergüenza, esa igual es fundamental, por lo que dirán los demás, por sus hijos, lo que acabamos de comentar, Claro. quién les va a dar de comer, qué voy a hacer, porque pues, lamentablemente el agresor las priva de ir a clases o de aprender algo. Claro. ¿Por qué? Por esta parte de que si tú te vas, ¿qué vas a comer? Claro. ¿Qué va a hacer de ti? Esta parte es fundamental. Desde su perspectiva, es difícil hablar. Si ha conocido a víctimas, y si ha conocido a víctimas, ¿qué las pudo haber motivado a hablar, entendiendo que el callar es muy, no es que sea muy fácil, sino de que se entiende, dado a la problemática, que te pueden amenazar,
que te pueden amenazar a tus hijos. Teniendo todo ese yugo, ¿qué las anima al final a hablar? Bueno, en ocasiones, pues, llegaban con lesiones físicas. Claro. Pues, en ocasiones era esta parte del miedo que las iban a matar y ese tipo de cosas. Claro. Pero yo siento que es más lo psicológico, lo emocional. Claro. De que ya no aguanto, ya quiero hacer algo. ¿Qué? No lo sé, pero estoy aquí porque quiero que me ayuden. Claro. Esta parte de lo emocional, de decir necesito ayuda, me siento así, me quiero morir, pero pues mis hijos me están animando, o a veces algunas familias, mi prima, o así, ¿no? Pero, claro. Pero lo más importante siento yo que es lo emocional. Claro. Esta parte de que ya no te sientes bien. Puede llegar a un punto también donde la víctima ya no le encuentre sentido a ese tipo de relación o a la vida como tal. Y tiene dos tipos de escapes, ¿no? Tristemente el llegar a cometer el suicidio o el hablar, ¿no? Así es. Que siempre la segunda opción es la mejor, pero siempre también nosotros podemos informar para que desde antes ella tenga una perspectiva y pueda hablar con más tiempo, ¿no? Porque tristemente cuando ya hablamos de estas situaciones es cuando este ciclo ya ha avanzado demasiado, cuando ya se ha mantenido, no quiero decir 3, 4, 5 vueltas, no, es años, sí, años que llevan juntos. Licenciada, ¿qué podemos hacer? No solo como instituto, sino como sociedad. ¿Qué podemos hacer para evitar o ayudar en este tipo de situaciones como es el ciclo de la violencia? Así es, si bien hemos estado comentando durante todo este tiempo, pues es muy difícil para las mujeres, muy vergonzoso poder hablar, poder que ellas se expresen. Sin duda la mujer, como dice, sus emociones son los que a veces lastiman, y es tan cierto a veces que lastima más los insultos que un golpe. Claro. Bien, no debemos de siempre de tener como mujeres ese valor, más que nada yo siento cuando hay hijos. Claro. Creo que debe de ser uno de las rocas que para impulsarnos a poder salir y que ellos no repitan, porque creo que ahora como mamás, lo digo de mi punto de vista, no quisiera ver a mi hijo repitiendo estas acciones, claro. ¿no? Es muy lamentable cuando crecen y repiten lo mismo. ¿Por qué? Porque ya han vivido esa situación, y pues esta parte de reeducar es tan importante, creo. Estos espacios son para eso, claro. Para que podamos aprender. Si no sabíamos, pues ahora ya estamos informados de todas estas situaciones, de quizás en casa ya podemos identificar, oye, sí estoy como en ese círculo. Claro. Y aquí poderles dar las herramientas de cómo lograr salir de este círculo, ¿no? Más que nada, nosotros, el Instituto Estatal de la Mujer brinda estas acciones de poder empoderar y ayudar a las mujeres. También contamos con muchos servicios, que estos son alguna asesoría jurídica, alguna asesoría psicológica. Contamos también con la línea de Mujeres Seguras, que es el 9933-166813, donde podemos comunicarnos. Si quizás en algún momento no nos atrevemos a salir de casa, claro. Podemos levantar el teléfono y llamar y pedir alguna asesoría, pedir alguna información de qué puedo hacer en esta situación, ¿no? También pues contamos con centros de atención externas, contamos con refugios. ¿Qué pasa, no? Cuando y nos ha tocado muchísimas ocasiones que mujeres no tienen un lugar donde ir, no claro. tienen una red de apoyo segura, por eso a veces, muchas veces se detienen. Porque dicen, ¿a dónde voy? O regresan con el agresor. O regresan, o bien una amiga la puede por días, cierto claro. tiempo. Pero sabemos que pues quizás no tengan la red de apoyo no tenga las condiciones económicas, o sea, tantas cosas que influyen para que ellas regresen con el agresor, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros contamos con un refugio que les da alojamiento a ellas, sus hijas y sus hijos. También contamos con unidades locales de atención que están en diferentes municipios como Paraíso, Macuspana, Balancán y Tiapa, y aquí en Centro. Son de mucha importancia, creo, que conozcamos dónde están ubicadas, o a dónde podemos ir en alguna situación de estas. Ciertamente
ya lo hemos platicado todo este momento donde es muy difícil, pero siempre poderle darles las herramientas para que ellas puedan buscar la mejor salida. Y la mejor salida es esta, pedir ayuda. Pedir ayuda con profesionales que son expertos en esta materia y poder darles las bases para empoderarlas y salir de la situación por la que estén pasando. La importancia de reconocer no solo la información para buscar la prevención, sino también el hecho de entender dónde podemos acudir, a quién podemos llamar, dónde podemos estar, es fundamental para erradicar este tipo de problemáticas. Yo sé que quizás nos estamos dirigiendo a un público y, por cierto, también agradezco a todas las personas que nos están mirando, recordarles que tenemos una caja de comentarios, igual, y yo sé que están poniendo excelente tema, ya los vamos a leer con tiempo, y si tienen alguna pregunta, alguna opinión, es aceptable, así como también recomendaciones para futuros temas, muchas gracias. Sí quiero quizás comentar ya, porque vamos cerrando el programa ya, que hay que entender que este tipo de temas no solo es para aquellas personas que son víctimas, sino también para todas las personas que pueden conocer a alguien que esté viviendo un tipo de experiencia similar y ayudar a este tipo de mujeres que están sufriendo violencia. El ciclo de violencia es complicado. El ciclo de violencia es complicado tanto para la víctima como para su entorno, porque a veces puede ser muy difícil reconocer cuando ella está viviendo este tipo de situación, porque los golpes se pueden maquillar, porque los gritos se pueden dejar para cuando llegues a casa, porque a veces el mostrarse en sociedad es fácil, pero el reconocer cuando una mujer está herida y está, por así decirlo, actuando es complicado, porque a veces podemos pensar que las personas se encuentran bien y no es así, y por eso siempre hay que tener este tipo de herramientas, la prevención, la información, para buscar siempre ayudar a aquellas mujeres que lo necesitan. Y es por eso que el día de hoy agradezco a nuestras panelistas de esta mesa de diálogo por ayudarnos a entender un poco más la importancia que tiene esta información sobre el ciclo de la violencia, ayudarnos a reconocer qué es, cómo se desarrolla, cuáles son las diferentes características y dificultades que pueden existir y también qué podemos hacer para ayudar a aquellas personas que son las víctimas. Psicóloga Yesenia, ¿algo más que quisiera comentar? Pues que recuerden que no están solas, aquí estamos para apoyarlas en el Instituto Estatal de la Mujer y pues me dio gusto estar aquí y ojalá que llegue a muchas partes esta información que es muy importante saberlo. Excelente. ¿Y usted, licenciada Fanny, algo más que quisiera comentar antes de concluir? Pues me dio mucho gusto, gracias por la invitación y pues una vez más reiterarles a todas que aquí estamos ubicadas en la calle Abelardo Reyes, fraccionamiento de Arboledas. Cualquier situación que tengan o si conocen a alguien, quizás no estén directamente sufriendo algún tipo de violencia, pero conocen a una amiga o a alguien que esté sufriendo, nosotros le podemos brindar la asesoría jurídica, psicológica, si así lo necesitan. Excelente. Pues no me queda nada más que agradecer tanto a la psicóloga Yesenia como a la licenciada Fanny por acompañarnos el día de hoy en esta mesa de diálogo y recordarles a ustedes que nos están mirando, van a decir, ay, Enrique, estás repitiendo mucho las cosas, quizás un poco, pero es importante tener la información a la mano, que si tu mujer sufres algún tipo de violencia o conoces a alguien que sufra violencia, no dudes en comunicarte a la línea Mujeres Seguras. La línea Mujeres Seguras está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico, al número 9933-166813. 9933-166813 es la línea Mujeres Seguras. Y así como lo comentó la licenciada Fanny, el Instituto Estatal de las Mujeres, para llevar a cabo acciones para la prevención y atención, tiene las puertas abiertas en el domicilio calle Abelardo Reyes 201-B, Colonia Arboledas, ¿no? Ahí nos podemos encontrar atrás del Chedraui de Mina. Excelente, gracias, aquí en Villahermosa. Nos pueden encontrar, estamos muy cerca de ese lugar. Si tienen alguna duda, si quisieran alguna información, si quisieran denunciar o quisieran hablar, este es el lugar indicado. Acérquense que estamos
para ayudarlas. De esta manera hemos llegado a la conclusión de la mesa de diálogo del día de hoy, no sin antes agradecer al equipo de producción que está atrás de cámaras y a ustedes que nos están mirando durante toda este programa, agradeciendo también por su presencia. Recordemos que todo esto lo hacemos para consolidar y buscar un Tabasco libre de violencia. Que la pasen muy bien, que pasen una excelente tarde, excelente resto de semana y nos vemos en la siguiente mesa de diálogo. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933-1668-13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.